trata sobre Villa Encanto. Es uno de los lugares más fotografiados de Villaviciosa, el lugar donde vivo, y que es la fuente de mis vídeos, básicamente. Ahí están viendo la entrada principal con tejaros y bueno, parte del edificio, aunque tendremos otras imágenes donde también podremos hablar de su característica. Miren, esa es la cerca. La cerca exterior, y hay una interior que es la de la planta, y luego está una cortina de árboles. Pero este claro que ven aquí está dentro de la cerca vegetal que rodea toda la propiedad. Ese lugar lo descubrí gracias a unas personas, unos extranjeros que estaban haciendo fotos del pocito. Miren el pocito ahí. Yo nunca me había dado cuenta, no había reparado que esa cerca vegetal tenía ese lugar como un claro, va entre dos balostres, y donde se ve ese pocito, que bueno, a partir de ese día que vi a los turistas fotografiando y grabando, ya sí miré. Ahí tienen ese pocito, fue en julio, ahí están las hortensias, una foto de julio, miren las hortensias florecidas, las vamos a ver durante muchas épocas, todo el año, porque cada vez que paso por ahí, algún clip le hago al pocito porque es un lugar simbólico de ese jardín tan bello que tiene la propiedad de Villa Encanto. De Villa Encanto ya tengo un vídeo en el canal, que fue precisamente en la primavera del año pasado. Pero quería centrarme en ese claro y ese pocito, que es el adorno más singular que tiene la propiedad. Es una propiedad que su nombre se debe a que sus dueños originales, los primeros, fueron unos hermanos asturianos que hicieron mucho dinero en Cuba creando una tienda de especialidades que se llamó El Encanto, y de ahí viene el nombre de esta casona de indiana, porque es una casona de indianos típica de la arquitectura regionalista asturiana, que es lo distinto y lo nuevo que voy a aportar en este vídeo. Es una arquitectura que se puso muy de moda a principios del siglo XX. Este lugar lo construyeron en el año 1927 y ya quedó como una casona de indianos con sus características de la arquitectura regionalista del estilo montañés, que es una mezcla entre la casona asturiana y las casas de Cantabria, de estilo montañés también. Es una mezcla de esos dos tipos de arquitectura. Ahí tienen el pocito, van a ver muchas repeticiones, porque les digo, fue a raíz de ver ese claro en esa reja. Al final de todo el vídeo les pondré una toma de lejos donde verán cómo se aprecia ese claro en la segunda cerca, que es la cerca vegetal. Eso fue ya a finales del año pasado, ¿eh? Miren que hay poca vegetación, el invierno tumba muchas hojas, habían podado y arreglado también. Ven, se ve el pocito prácticamente sin las hortensias que son las que la rodean. Pero miren ya en la primavera como estaba. Y así es una secuencia
ya les digo, desde la primavera del año pasado hasta nuestros días. Ahora este fue el año pasado en el otoño, miren cómo están allí las hojas cayendo en el jardín. Y ahí tienen la casona y las dos torres, una circular y otra cuadrada, que es típico. Esas torres son las características del estilo montañés. De todas maneras, todo esto lo voy a dejar bien escrito y enriquecido en lo que es la descripción del vídeo. Verán que la propiedad está en la confluencia de dos calles. Viene esta de aquí, que es la Nicolás Rivero, y el otro frente está por la Cabanilla, y al final lo van a ver también en el vídeo. Ahí está el claro, se ve un poquito así, como el claro en la cerca vegetal. Aquí vienen las confluencias de las dos calles, ¿ven? Esa es la Nicolás Rivero, que les decía, y el otro lado, que es la de Cabanilla. Les dejaré escrito todo lo nuevo que aporto con este vídeo, y sobre todo quiero decirles que actualmente los dueños del Encanto es un emigrado español que vive, trabaja en la República Dominicana, el dueño de esta propiedad, que la mantiene impecablemente. Es un empresario español importante en la República Dominicana, con propiedades de tiendas y en el sector dedicado al negocio de supermercados, tiendas especializadas y sobre todo el desarrollo de centros comerciales. Y bueno, es una familia española que viene a pasar sus vacaciones aquí. Aquí están viendo la cerca, la reja y también la cerca vegetal por la calle de Nicolás Rivero, y ahí ese es el claro, ¿ven? Decía que al final le iba a mostrar el claro, ahí lo tienen, es un huequito que se produce en esa cerca vegetal. Y bueno, con estas imágenes, algunas más que también colocaré, finalmente terminamos el vídeo. Espero que les haya sido interesante y nos vemos en el próximo.